Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente para los seguidores de dos de nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a desgranar un tema que sinceramente nos ha dejado un poquito con el corazón en un puño y al mismo tiempo, nos ha conmovido profundamente. Hablamos por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y algo que Kerem dijo recientemente y que ha puesto a todos a especular, a preguntarse, a imaginar. Ya saben cómo es esto cuando dos personalidades tan queridas y con una conexión tan palpable, por decirlo de alguna manera, comparten un momento de vulnerabilidad, el público reacciona. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a meternos de lleno en esta historia. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no son parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo aquí, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Nos encanta tenerlos aquí. Bueno, entremos en materia, ¿verdad? El título de hoy ya nos da una pista clarísima, Kerem Bürsin preocupado por Hande lo que dijo. Y sí, esa preocupación de Kerem ha sido el detonante de un montón de conversaciones, de análisis, de interpretaciones. Verán, no es secreto para nadie que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de emociones para sus fans. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla se tradujo en una conexión fuera de ella que cautivó a millones. Y aunque han pasado por diferentes etapas, incluyendo una separación que dolió a muchos, la admiración y el cariño mutuo parecen haber permanecido. Por eso cuando Kerem habla de Hande o cuando parece preocupado por ella, las alarmas se encienden y las miradas se dirigen hacia él, esperando descifrar cada palabra. Lo que Kerem dijo en concreto surge de unas declaraciones recientes que hizo en un evento público. Estaba respondiendo preguntas de la prensa, como suele ocurrir en estos casos, y naturalmente, le preguntaron sobre Hande. La pregunta no fue directa sobre su relación actual, sino más bien sobre cómo veía en la trayectoria de Hande su presente profesional, y quizás, en un sentido más amplio, su bienestar. Y ahí es donde Kerem, con esa sinceridad que lo caracteriza, dejó entrever algo que nos hizo pensar. Dijo algo así como que él siempre va a desear lo mejor para Hande, que la admira profundamente y que de vez en cuando, se preocupa por ella. La frase exacta, si mal no recuerdo, fue algo que enfatizaba su admiración y que, a pesar de todo, siempre habrá un espacio para la preocupación por el bienestar de alguien a quien se le tiene tanto aprecio. Ahora, ¿qué significa esta preocupación? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Para muchos, esto es simplemente una muestra de madurez y respeto. Significa que Kerem, a pesar de que sus caminos sentimentales puedan haber tomado rumbos distintos, aún conserva un profundo cariño y un sentido de protección hacia Hande. Es la idea de que cuando has compartido tanto con alguien, cuando has vivido momentos tan intensos y has construido una conexión tan fuerte, es natural que esa persona siga siendo importante para ti, aunque sea desde la distancia. No se trata necesariamente de querer reanudar una relación romántica, sino de reconocer el valor de la persona y desearle lo mejor en su vida, tanto personal como profesional. Y es que, seamos sinceros, la carrera de Hande Erçel ha seguido despegando de manera espectacular. Ha estado involucrada en proyectos muy ambiciosos, ha ganado reconocimiento internacional y se ha consolidado como una figura influyente. Ver a alguien a quien se aprecia triunfar es, sin duda, algo que genera orgullo. Pero también cuando esa persona está bajo los focos, expuesta a la presión mediática, a las exigencias de la industria, es normal que uno se preocupe por su bienestar. Kerem, como alguien que conoce de primera mano esa vorágine, podría estar simplemente expresando su esperanza de que Hande esté bien, de que esté cuidándose, de que no se vea abrumada por todo el éxito y la atención. Otro ángulo a considerar es la forma en que se expresan estas cosas en el ámbito público. En el mundo del entretenimiento, las palabras tienen un peso enorme y pueden ser interpretadas de mil maneras. A veces, un comentario simple puede desencadenar una ola de especulaciones. Y es que para los fans que amaron la pareja de Kerem y Hande, cualquier indicio de que siguen conectados de alguna manera es motivo de celebración, al menos de una gran dosis de interés. Han sido muchos los seguidores que a través de las redes sociales han expresado su alegría ante estas palabras de Kerem, viéndolas como una confirmación de que la magia, de alguna forma, perdurará. Pero también es importante ser cautelosos y no leer entre líneas donde quizás no hay nada.
La admiración y la preocupación por el bienestar de un ex, especialmente si la relación terminó en buenos términos, es algo completamente normal y saludable. No significa necesariamente que Kerem esté esperando una segunda oportunidad, ni que Ande esté pensando en eso. Podría ser simplemente el reconocimiento sincero de una persona que ha marcado su vida y a la que le desea lo mejor. Y en ese sentido, sus palabras son un gesto bonito, un reflejo de la madurez y la clase que Kerem siempre ha demostrado. Piensen en esto, ambos son profesionales exitosos, cada uno con su propia vida, sus propios proyectos, sus propias aspiraciones. Han pasado página en lo que a una relación romántica se refiere, pero eso no elimina la historia compartida ni el respeto mutuo. Es como decir que cuando terminas una amistad profunda, dejas de preocuparte por esa persona. Generalmente no es así. Si esa amistad fue valiosa, el cariño y el deseo de bienestar persisten. Y en el caso de Kerem y Ande, la intensidad de su relación y el impacto que tuvieron en sus carreras y en sus fans, hace que cualquier palabra suya cobre especial relevancia. Analicemos un poco más el contexto. Estas declaraciones no fueron un intento de crear un escándalo ni de avivar viejas llamas. Fueron respuestas a preguntas de la prensa en un tono bastante relajado. La forma en que Kerem lo dijo con una sonrisa leve, transmitiendo autenticidad, sugiere que realmente lo siente así. No hubo dramatismo, solo una confesión genuina de que a pesar de no estar juntos, Ande sigue siendo una persona importante en su vida, alguien por quien se preocupa. Y para los fans, esto es oro puro. Les permite mantener viva la esperanza, les da algo de qué hablar, les conecta de nuevo con esa etapa que tanto disfrutaron. Es un recordatorio de que las historias de amor de las celebridades, incluso cuando terminan, dejan huella. Y en este caso parece que la huella es de admiración y de un cariño que trasciende la relación romántica. Además, consideren el impacto que estas palabras pueden tener en Ande. Si ella se entera de que Kerem ha hablado de ella con tanto aprecio y preocupación, seguramente se sentirá halagada y conmovida. Es un reconocimiento de su valía como persona y como profesional, viniendo de alguien que la conoce íntimamente. Esto puede ser un impulso positivo para ella, recordándole que tiene un sólido grupo de apoyo, incluso entre aquellos con quienes compartió experiencias significativas en el pasado. Ahora, ¿qué tipo de cosas podrían estar haciendo que Kerem se preocupe? Bueno, eso es pura especulación, por supuesto. Podría ser la presión de la industria, los rumores constantes, las expectativas del público. Ande, como cualquier otra persona, puede tener sus momentos de duda, de agotamiento, de sentirse abrumada. Y Kerem, al ser alguien que ha vivido exactamente lo mismo, podría estar proyectando esa comprensión y empatía. Simplemente deseando que ella esté manejando bien todo lo que implica ser una estrella de su calibre. También es posible que hayan tenido algún tipo de conversación reciente, aunque sea breve, donde Ande le haya compartido algo que le haya preocupado a Kerem. O simplemente al verla en las noticias, en las redes sociales, le surja esa inquietud natural. En cualquier caso, la importancia de sus palabras reside en que demuestran que el respeto y el afecto mutuo, a pesar de los cambios en su relación, son pilares que se mantienen firmes. Y esto, para muchos de nosotros que seguimos sus carreras y su historia, es algo muy positivo. Nos gusta ver a las personas crecer, evolucionar y mantener relaciones saludables, incluso después de que hayan terminado. En un mundo a menudo lleno de controversias y drama, un gesto de genuina preocupación y admiración entre dos figuras públicas es algo que vale la pena destacar y celebrar. Así que, en resumen, lo que Kerem Bürsin dijo sobre Hande Erçel se reduce a una expresión sincera de admiración y, en cierto grado, de preocupación por su bienestar. No hay indicios de que esto sea algo más allá de un profundo respeto y un cariño que perdura. Es la manifestación de que, a pesar de que sus caminos sentimentales se separaron, la conexión humana y la valoración del otro siguen presentes. Es un hermoso recordatorio de que las relaciones, incluso las que cambian de forma, pueden dejar legados de afecto y respeto. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público, y sobre la importancia de la empatía y el apoyo mutuo, sin importar las circunstancias. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, y espero de verdad que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí. Hemos analizado las palabras de Kerem Bürsin, hemos explorado las posibles interpretaciones de su preocupación por Hande Erçel, y hemos llegado a la conclusión de que se trata sobre todo de un gesto de madurez, respeto y un cariño que trasciende la relación romántica.
Nos encanta poder traerles estas pinceladas del mundo del espectáculo, desgranando lo que se dice y lo que realmente importa. De verdad, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final, por acompañarnos en esta conversación. Su tiempo y su atención son lo más valioso que tenemos. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? ¿Creen que es solo una muestra de respeto o ven algo más allá? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que los leo con muchísimo interés. Me encanta interactuar con ustedes y saber sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil o entretenido, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquellos que también sean fans de Kerem y Hande o que simplemente disfruten de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Cada uno de ustedes es una pieza fundamental en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.